7:50. Es una satisfacción recibir en RPP a un sociólogo y antropólogo que ha dado mucho que hablar hace unos meses cuando, a propósito de los incidentes que hubo con la vacunación de Sinopharm, publicó La argolla peruana, y que lleva como título una investigación antropológica sobre el poder y la exclusión social. Señor César Nureña, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioyentes de RPP. Usted ha explicado como antropólogo que ha querido dar un paso más atrás para entender el tema de la corrupción y ubicarlo en un contexto general de la manera como los peruanos nos relacionamos entre sí y hacemos frente al poder. Yo quisiera, como usted se ha formado en San Marcos, por una parte, pero también en México, que nos diga qué de este comportamiento que usted analiza con tanta sutileza y sentido crítico es privativamente peruano y qué es más bien típico de América Latina, ¿no? Donde los estados son impuestos sobre los escombros de la conquista primero, de las guerras de independencia después, y que no son el fruto de un proceso de consolidación de las poblaciones. Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que le parece típico de las argollas en el Perú? Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Sí, es muy interesante abordarlo desde este ángulo comparativo, porque justamente todos los países latinoamericanos compartimos esta historia de abuso colonial, que es justamente la historia de donde proviene nuestro concepto peruano de argolla. Yo, a partir de la publicación de este libro, recibí comunicaciones de colegas de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay, y que me dicen, acá es también lo mismo, ¿no? Quizás no utilizan el mismo concepto de argolla, algunos sí, ¿no? En países de Centroamérica sí, pero por ejemplo en el Chile hablan del pituto, en Colombia hablan de la rosca, y tienen experiencias muy similares, ¿no? Lo que yo diría que es más estrictamente peruano es la manera como ha evolucionado el concepto de argolla, específicamente para los peruanos poder, hablar del abuso, hablar del desorden, de las relaciones injustas, y esto se ha desarrollado de una manera que no encuentro en otros países latinoamericanos, utilizando este concepto que tiene tantas manifestaciones. O sea, la argolla significa muchas cosas a la vez, al punto que termina siendo un tipo de símbolo y un lenguaje que utilizamos los peruanos, ¿no? Más allá de las prácticas que observamos y las redes de poder y todo esto, ¿no? Que también existen y que tenemos en común con otros países, ¿no? Bueno, tanto es así que la iconografía que usted usa en su libro remite a imágenes del siglo XIX, ¿no? Dos manos que se están saludando, que están enmarcadas en una hoja de laurel y estrellas. Parece una institución de beneficencia o de solidaridad o masónica del siglo XIX y bueno, se trata de una práctica que usted dice es la que le da el contexto a la corrupción y al disfuncionamiento del Estado. Sí, esto de la argolla tiene estas dos caras, ¿no? Es muy ambivalente y es muy ambigua. Entonces, muchos peruanos se quejan por las argollas, pero también las argollas hacen parte de las prácticas cotidianas de la gran mayoría de las personas, ¿no? Es decir, en el sentido de relaciones de favorecimiento mutuo, de apoyos o apoyos entre comillas. Muchos de estos son en un sentido de padrinazgos o relaciones desiguales. Entonces, eso en realidad tiene ambas caras, ¿no? Por un lado representa el abuso del poder, pero por otro lado representa el vínculo personalizado, como esas dos manos que se están estrechando en la portada del libro, ¿no? Un poco esta imagen quiere jugar con esos dos elementos, ¿no? Porque también hay cadenas rodeando todo esto, ¿no? Entonces, sí tiene este sentido que viene del siglo XIX, se conforma la idea de argolla que nosotros tenemos ahora como grupo cerrado, ¿no? Grupo cerrado y excluyente, pero quiero decir que no todos lo entienden del mismo modo. Para muchos peruanos la argolla es simplemente un tipo de relación social o un acto puntual, ¿no? Y así cada peruano va desarrollando su propio concepto de argolla, ¿no? Y siempre recoge mucho de esto del abuso colonial, ¿no? Por eso yo también lo investigaba desde varios siglos atrás para encontrarle estos diferentes sentidos, ¿no? Ahora, curiosamente
argot peruano, hay muchas palabras que designan una calidad de vínculo, de amistad, que vienen del lenguaje de las cárceles, como causa, causita y como carreta, que han sido ambos utilizados y exaltadas por la canción criolla. Causa se llama a dos presos que están condenados por la misma causa, y carretas a dos presos que comen de la misma carreta en lo que les traen la comida. Y resulta que de esa designación de gente condenada surgen las palabras más afectuosas para tratarnos entre sí, como causita y como carreta, ¿no? Que sabemos la importancia que tiene en la cultura popular. Sí, sí, este trabajo también recoge mucho de eso, ¿no? De irse a las propias experiencias cotidianas de las personas y ver cómo las personas se expresan acerca de sus relaciones sociales y de sus experiencias frente al abuso del poder. Entonces, la argolla recoge mucho de eso, porque la argolla era originalmente la argolla metálica que se usaba en la colonia para aprisionar a personas, ¿no? Y de ahí viene ese sentido antiguo de opresión y abuso de poder, pero ya más adelante eran los representantes del antiguo régimen, ¿no? Criollos vinculados con la colonia en épocas republicanas que representaban el abuso colonial, y así más adelante se va utilizando el mismo concepto para muchas cosas más, ¿no? Hoy en día significa muchas cosas, ¿no? Pero igual como puede tener un origen, y para entender toda esta trayectoria y entender el concepto es importante irse a las experiencias cotidianas de las personas, ¿no? Para ver también cómo es que los peruanos nos relacionamos con el poder, ¿no? Y entre nosotros mismos. ¿Cómo reaccionó usted cuando escuchó los audios de la investigación Los Cuellos Blancos del Callao, y en las que descubrimos que los miembros de una argolla se llamaban entre sí hermanitos? Sí, es muy interesante para mí como antropólogo, porque los antropólogos, o la antropología más bien, siempre se ha ocupado del estudio del parentesco, por ejemplo, ¿no? O sea, el parentesco es muy particular en la antropología, y entonces el parentesco no se trata solamente de las relaciones consanguíneas, sino son las relaciones que están cargadas de simbolismo, que pueden ser relaciones políticas, relaciones amicales, a las que las personas las llenamos de contenido, y entonces comenzamos a utilizar este lenguaje del parentesco para hablar de otras cosas, ¿no? Por eso siempre se habla de hermano, hermanito, mi yunta y también mi causa, pero dándoles estas connotaciones, ¿no? Entonces, el mundo de la argolla descansa mucho en las relaciones de parentesco ritual, parentesco simbólico, o sea, creamos relaciones y les damos cierto sentido, cierto significado, ¿no? Por eso este mundo de los hermanitos y de los audios, de los CNM audios, encaja mucho con muchas de las historias que yo he recogido para analizar las argollas, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Pero para entenderlos hay que captar ese sentido de las relaciones de parentesco también. ¿Hasta qué punto cree usted que la justicia peruana, Fiscalía y Poder Judicial, y la severidad que se ha mostrado en algunos casos, en particular por el uso de los colaboradores eficaces, es un golpe dado contra esta mentalidad de argollas? Bueno, una de las cosas que digo también en el libro y que se vincula un poco con esto es que justamente estas prácticas argolleras o argollísticas se reproducen en el Perú mucho más en aquellos ámbitos institucionales que tienen regulaciones muy débiles, ¿no? O sea, mientras más débiles, más frágiles son las instituciones, más aparecen estas prácticas y estas quejas por las argollas. Si uno lo ve desde ese ángulo, precisamente en el mundo del Poder Judicial y en el mundo del Estado en general, vamos a encontrar, si lo queremos analizar, mucho más presente esta queja constante de los peruanos por las argollas, ¿no? Y entonces también el libro lleva a distinguir entre diversos ámbitos, dónde se presentan más las argollas y dónde menos, ¿no? Y eso también remite a pensar en nuestra constitución de país, cómo se han ido construyendo las instituciones, ¿no? Aquellos lugares donde una institucionalidad muy frágil, muy débil, donde hay grupos que capturan las cúpulas de las instituciones y las instrumentalizan para sus fines privados, entonces esos son los ámbitos donde los peruanos reconocen mucho más
la presencia de las argollas, y no solo eso, sino que desarrollan un concepto de argolla que es súper grande, sofisticado, denso, ¿no? A diferencia de lo que pasa en otros terrenos. Muchas gracias por sus explicaciones y por abrir el apetito, para quienes no lo hayan leído ya, a su libro, que es una verdadera contribución a comprender los mecanismos mentales y culturales que explican mucho de la corrupción y del mal funcionamiento del Estado y sus instituciones. Muchas gracias, antropólogo César Nureña, por su presencia en RPP. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan también. Si lo tienen a bien, nos vemos mañana a las 7 de la noche a la última edición de esta semana de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.